Este es un podcast de Radio Stella Maris. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Radio Stella Maris y a través también de la imagen de Stella Maris TV y por supuesto de las redes sociales del Departamento de Comunicaciones de la Diócesis de Valparaíso, del Obispado de Valparaíso. Hoy nos encontramos en esta entrevista donde vamos a conversar sobre algo muy importante en torno al trabajo del Consejo Diocesano de la Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas de la Diócesis de Valparaíso. Vamos a conversar en esta oportunidad con Plácido Fuentes, quien es el presidente de este consejo, y con Alicia Sangüesa, quien es la receptora de denuncias y secretaria, además, que hace un trabajo en conjunto con todo el equipo. Plácido, Alicia, bienvenidos a esta entrevista. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación, gracias. Muchas gracias. Qué bueno que han podido venir con nosotros a compartir esta entrevista y entregar detalles, ¿no es cierto? Toda vez que el Papa ha emitido nuevamente una encíclica hablando del tema, abordando algo tan importante para la Iglesia Católica hoy día en el mundo como es revisar, ¿no es cierto?, y acompañar el tema, un tema tan delicado, pero que hay que abordarlo, por cierto. ¿Quiénes integran el Consejo Diocesano de Prevención y Acompañamiento de Víctimas de la Diócesis de Valparaíso? Mira, el Consejo Diocesano para la Prevención y Acompañamiento de Víctimas lo integra un equipo que ha sido convocado por nuestro obispo, Monseñor Jorge Patricio Vega, y este equipo lo conforman profesionales de la educación, una psicóloga especialista en reparación y un abogado también y académico. ¿Quiénes son estos integrantes que lo componen? La señora Marilyn Caballero, ella es profesora, la profesora Marilyn, y es orientadora, profesora de religión, y ella tiene una responsabilidad al interior del Consejo que es organizar y coordinar todo lo que es el tema de la capacitación en prevención, o mejor dicho, todo el tema de los talleres para formar y preparar en prevención. Ella trabaja con un equipo de formadores que están acreditados ante el Consejo Nacional para la Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal. También dentro del equipo, está Alicia, quien está acá presente, Alicia Sangüesa. Ella es nuestra encargada receptora de denuncia. Alicia, ella es profesora de religión, es también educadora, magíster en educación y tiene especialización en prevención de abusos. Y ella cumple ese rol que es muy importante también dentro del Consejo. Todos los roles son muy importantes, como en este caso la recepción de denuncias. También está la hermana Gabriela Pastorino. ¿Quién es ella? A todo esto nosotros laicos. Ella es la única consagrada dentro del equipo, claro. Y ella, la hermana Gabriela, ella es psicóloga y tiene una expertise bien interesante porque su trabajo es justamente trabajar el tema de reparación, ¿ya? De trabajar, preocuparse por acompañar a víctimas. Ella tiene harta experiencia en ello y es parte del equipo. Y también don Juan Pablo Faúndez, quien es abogado, doctor en filosofía, y además él cumple el rol de asesorar jurídicamente a este consejo acá en la diócesis. Plácido, ese es el equipo. ¿Cómo nace, cómo surge la idea de instaurar, de preparar el Consejo de Prevención acá en la diócesis? Mira, sabes que hay algo bien interesante respecto a esto porque, señalándolo en simple, ¿ya? El consejo, surge por un querer del Papa Francisco. ¿En qué año más o menos sucede esto? Estamos hablando en el marco de cuando surgen las denuncias, 2010-2011. Tiene su tiempo ya funcionando, más de 10 años. O sea, de hecho, en la institucionalidad de nuestra diócesis lleva 5 años, pero anterior a eso hubo un proceso anterior donde desde la misma iglesia se toma razón fuertemente para abordar esta problemática, esta temática que sabemos, como muy bien señalabas al inicio, que es compleja, que es difícil, que es dolorosa. Pero ahí, ¿qué es lo que pide el Papa derechamente? A todas las conferencias episcopales del mundo que generen unas líneas bases o guías para abordar el tema de los abusos, como en el fondo para dar una respuesta desde la misma iglesia a esta necesidad ante esta necesidad de abordar, pero decididamente, como dice el Papa, este tema. Entonces ahí surgen los consejos a nivel, de la iglesia en general, y en Chile, entiendo por como lo hemos visto, con la creación del Consejo Nacional para la Prevención, y después se instala en cada diócesis en nuestro país.
Alicia, ¿cuál es la misión que tiene en las líneas de trabajo que está desarrollando y que ha venido desarrollando más o menos desde el año 2010, desde su creación del Consejo Diocesano para la Prevención acá en Valparaíso? Bueno, debo decir que el Consejo de acá de Valparaíso se crea en el 2018. Perfecto. Propiamente tal, digamos, como consejo instaurado. Como consejo instaurado. Pero en general, como decía Plácido, el Consejo de Prevención que se instala en todas las diócesis de Chile a partir de la petición, ¿no es cierto?, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hoy día dicasterio, es desde el 2011 hacia adelante. En Chile se hizo un trabajo desde de 4 o 5 años para poder elaborar ese librito que está allí, justamente mostrar un poquito estas líneas guías. Perfecto. Para poder, digamos, como ley en Chile, que se aprueba el 16 de julio del 2015. Perdón, Alicia, ¿quiénes tienen acceso a este librito con información? ¿Los colegios o los directores de instituciones? Este texto está disponible en este momento. Bueno, al inicio se entregó en distintas comunidades, las parroquias, colegios, nuestra diócesis, pero actualmente se puede acceder muy fácil en internet, está en iglesia.cl, en el Consejo Nacional, y prontamente esperamos en la misma página web acá del Obispado, donde está el link ahí del Consejo de Prevención, va a estar alojado el documento como tal. Para poder acceder a él. Y otros documentos más. ¿Ya? Perfecto. Entonces, continuando con la misión del Consejo, estas líneas guía, justamente, como allí dice su nombre, se aboca a estas 3 tareas que tienen los consejos diocesanos de nuestra nación. Es acoger las denuncias, a contribuir a la prevención de abusos sexuales y también proveer el acompañamiento de víctimas. Entonces, esta prevención de abusos también se fundamenta, como lo hablábamos en su tiempo con el Padre Sandón, en el Evangelio de Lucas del Buen Samaritano. Poder ser este espacio donde las personas, ¿no es cierto?, como dice esta imagen de esta lectura del Evangelio, que un hombre caído, ¿no es cierto?, va y es llevado a una posada. Bueno, nosotros queremos ser esta posada también, este consejo donde podamos ir sanando estas heridas, acompañar, ¿no es cierto?, ser esta iglesia hospital, esta iglesia hospitalaria que pueda prestar este servicio, esta iglesia que está llamada, como el Papa Francisco, a ser también en salida, porque la verdad es que las personas que han vivido la experiencia de abuso muchas veces han salido de la iglesia. Exacto. Y poder acogerla, poder también ser esta iglesia sinodal donde podamos ponernos en el lugar de las víctimas, que eso ha sido no fácil, poder sensibilizar a las personas y decir, bueno, las personas que han vivido una experiencia de abuso, hay autores que dicen, es como si hubieran disparado en la cabeza, el daño que se le ha producido. Entonces, el consejo justamente quiere ser un consejo asesor del obispo en materia de prevención, en materia de protección, desde la experiencia de fe, porque esto no es un tema solamente técnico, sino que es un tema desde el Evangelio. Jesucristo nos invita a hacernos niños para poder entrar en el reino y acoger a todas estas realidades de dolor y de sufrimiento. Llamados también a fomentar el cuidado, el buen trato, las buenas relaciones, que es lo que nuestra sociedad actualmente en Chile está queriendo también realizar a través de cambios en la Constitución, por ejemplo, nuevas formas de relacionarnos, que es necesario, pero nosotros también pensamos que es necesario mirar el Evangelio, que es lo que nos dice Jesucristo para nosotros. Estamos conversando, compartiendo junto a ustedes con nuestros amigos del Consejo Diocesano de la Prevención de Abusos y acompañamiento de víctimas de la diócesis de Valparaíso. Plácido, Alicia, en ese sentido de reconocer el tema, de abordarlo y de acompañar, ¿no es cierto?, a las víctimas y además de prevenir, ¿no es cierto?, ¿cuáles creen ustedes que es el principal desafío que tienen las instituciones, especialmente nuestra Iglesia Católica, en torno a estar y buscar espacios libres y sanos de abuso? A ver, yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos en general como iglesia es, a ver, primero en general diríamos de las instituciones, es ir al interior generando, por ejemplo, buenos climas, y para ello un tema muy
muy importante es motivar, por ejemplo, y entregar herramientas para el cultivo de habilidades blandas, formación ética, valores, etcétera. Diríamos en general, las instituciones están preocupadas por eso. En general, en la sociedad, en la empresa, le interesa mucho tener a personas que tengan, digamos, una cultura digamos, de buen trato, de buenas formas de relacionarnos. Pero particularmente en nuestra iglesia, lo primero es asumir, diríamos, con humildad, también esta realidad de los abusos, y como diría el Papa Francisco, hacerlo, asirnos de esta realidad y no tomar palco, es decir, no mirar desde el frente o balconear, como decía un poco el Papa Francisco. Formar parte del tema en el fondo. Involucrarnos en el fondo y no tomar distancia. Yo creo que es una primera actitud frente a esta crisis, porque tenemos que entenderlo así, y que enfrentamos hoy día como iglesia, aunque digo yo, muchas veces nos moleste, nos incomode, porque escuchamos a veces el discurso de que, pucha, otra vez lo mismo, ¿cuándo vamos a dar vuelta a la página? Esto ya es agotador, esto ya nos cansa, es molesto. Claro, incluso algunos también más osados plantean que hoy día se instaló como la ideología del abuso. No, si entramos en esta dinámica, en el fondo, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de un cambio cultural, de un momento histórico, no, estamos hablando de aquello que incluso una persona que es abusada no puede ni siquiera poner en palabras a veces la situación de abuso. Estamos hablando de aquel abuso, aquel que se transgrede a la persona, su cuerpo, su intimidad, su sexualidad, personal, por ejemplo, digamos, en ese ámbito. Intimidad. Pero también hay otros tipos de abuso, que muchas veces esos abusos están silenciados dentro de nuestras comunidades, por ejemplo, el abuso de poder. Recordar que el mismo Papa Francisco nos planteaba y nos abrió una tremenda ventana cuando él dice, bueno, está el abuso sexual, pero está el abuso de poder. Cuando habla en la carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile, ¿no? Él habla de abuso de conciencia. Entonces, estas prácticas son las que nosotros en estos desafíos que tenemos como consejo también querer iluminar en la formación, en la capacitación que estamos llevando adelante. Y un tema no menor también es que esto, en particular en nuestra iglesia, es que todas nuestras autoridades eclesiásticas, catequistas, laicos comprometidos, clérigos, consagrados, todos, la idea es motivarnos y sintonizarnos a querer formarnos y formar también a otros en esta materia, para prevenir, cómo hacerlo mejor. Un ejemplo concreto, ¿cómo no le podrá interesar a un director de un colegio, una comunidad educativa, o a un párroco, que si mi consejo pastoral o mi equipo directivo estamos todos sintonizados en que tenemos que jugárnosla por una cultura del buen trato, de cómo relacionarnos? Si un colega está hace tiempo, o una persona en mi comunidad, relacionándose solamente desde la ironía, por ejemplo. No, es que es broma. No, ya eso es un indicio de que ahí hay un problema, ya se está instalando una cultura tóxica. No sé si a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero hacia allá tenemos que propender. Como desafío, creemos en ese sentido. En el sentido del acompañamiento y del trabajo profundo que llevan haciendo ya hace varios años como Consejo Diocesano de la Prevención, ¿cuál es la forma de trabajar, por ejemplo, cuando una parroquia o un colegio, por ejemplo, necesita abordar el tema y ellos solicitan la capacitación? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué temas aborda la capacitación, por ejemplo? Bueno, respecto a la forma en que nosotros hemos contactado con otras instituciones, ha sido bastante... podríamos decir... Ha pasado, perdón, me imagino que hay comunidades que de pronto buscan apoyo en el Consejo. Claro, lo que pasa es que ¿no? Nosotros cuando nos conformamos en el 2018 teníamos bastante ignorancia respecto de qué hacer. Entonces lo primero fue un trabajo de planificar, de ver cómo lo íbamos a hacer, con las parroquias. Entonces se ofreció esta formación básica, así se llama, formación básica de prevención de abuso, que comprende 4 módulos. Entonces cada módulo va a ir tomando un aspecto, ¿no es cierto? El primer módulo da cuenta del camino que ha llevado la iglesia por eso que el primer módulo justamente se llama Cuidado y Esperanza, o el camino hacia el cuidado y la esperanza, reconociendo de que sí, efectivamente, esto parte a raíz de los abusos que se han producido al interior de la iglesia. Un camino hacia el cuidado y la esperanza es el primer módulo, que es lo que ha hecho la iglesia, tanto universal como chilena, para poder enfrentar estas crisis. Segundo módulo versa sobre el sistema abusivo. Esto es un poco más general, ¿no? De comprender
o por lo menos instalar en las personas que reciben estos módulos, saber, bueno, de qué se trata el abuso sexual, porque también había mucha ignorancia, muchos mitos de lo que significaba el abuso sexual. Bueno, aquí hemos tenido una experiencia de que hemos ido como develando esta situación abusiva y han aparecido más víctimas. Además, perdón, como delante precisaba Plácido, la palabra abuso tiene un ámbito bastante, mucho más amplio que solo sexual, ¿no es cierto? Que claro, tiene un rango de acción negativo, digamos, que es mucho más amplio, más grande. Exactamente. Justamente. Y algunas personas, por ejemplo, pensaban que abuso sexual era solamente la violación. Propiamente tal, y cuando hay... El hecho consumado, digamos. Claro. Entonces, se va arreglando un poco esto en el segundo módulo. El tercer módulo tiene que ver con los procedimientos, digamos, legales, desde la legislación chilena y desde la canónica. También eso ha sido un tema en el cual uno da unas ciertas pinceladas, ¿no?, de lo que es, pero es necesario conocer a dónde acudir cuando hay que hacer una denuncia, tanto en lo civil como en lo religioso. Cuáles son los procedimientos y también cuáles son las expectativas, qué esperar de una denuncia, cuáles son lo que tenemos que hacer. Y por último, el cuarto módulo tiene que ver con la prevención propiamente tal. ¿Cuáles son los enfoques de prevención que actualmente se utilizan, digamos, en la sociedad chilena? Y ver un poco los factores de riesgo, los factores de protección, qué cosas podemos... Y eso también es necesario, porque cuando tú preguntabas por los principales desafíos, creo que uno de los principales desafíos es la formación, es poder formar, es poder desmitificar, llegar a mucha más gente. ¿Cómo nos contactamos, digamos, con las distintas parroquias o instituciones? A través de, ¿cómo se llama?, los medios de comunicación que posee el obispado. Entonces llegaba la parroquia y nos decía, mira, nosotros queremos formarnos. Nosotros al principio decíamos, bueno, en cualquier momento, en cualquier horario, en cualquier sábado, domingo, vespertino, día de semana, etcétera. Otra cosa que debemos decir, esta formación es gratuita. El obispado ofrece este servicio a la diócesis. No como otras capacitaciones, ¿no es cierto?, que tienen un costo. Esto es gratuito. Por lo tanto, las instituciones, ya sean parroquias, fundaciones, colegios, etcétera, van, ¿no es cierto?, a pedir a un correo o a un número de teléfono que está allí, nosotros lo hemos publicitado, y así entonces nosotros vamos coordinando. Querríamos tener una planificación más adelante, más coordinada, pero creo que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido como un poco como los bomberos, apagar un poco de incendio, y entonces hemos estado, ya llevamos alrededor de 3.200, 3.300 personas con certificado de que ha participado en los 4 módulos. Así que creo que eso ha sido muy bueno para la diócesis. Estamos conversando con Plácido Fuentes y con Alicia Sangüesa, quienes forman parte del Consejo Diocesano para la Prevención de Abusos y Acompañamiento, especialmente de las víctimas de la diócesis de Valparaíso, abordando un tema complejo pero no menos cierto, y que por supuesto hay que abordarlo. La solución no es esconderlo, no es dejar de hablar de él, sino todo lo contrario, visibilizarlo, abordarlo y acompañar. En ese contexto, el pasado 30 de abril, hace muy poquito, comenzó, ¿no es cierto?, la vigencia de esta actualización de la encíclica que conocimos de parte del Papa, Vosotros sois la luz del mundo, en la cual Papa Francisco hace modificaciones, porque ya existía, pero como que lo actualiza, le hace un F5 como en el teclado del computador. ¿Cuáles son de este documento las actualizaciones que ustedes consideran que son importantes de destacar que ha hecho el Papa Francisco? Bueno, lo que hace en el fondo el Papa, bueno, primero tal vez decir un poco cómo surge la novedad de esto, ¿no es cierto? Lo que hace el Papa Francisco es confirmar los procedimientos, cómo seguir contra el tema de los abusos, ¿no? En la Iglesia. Y también acentuar algunas señales para, diríamos, proceder frente a esta situación. Ya, digamos, transcurrió algunos años, desde, como bien señalaba, desde esta primera publicación, ¿ya? Ahora, hay que recordar que después de 4 años, porque esto fue el 2019, de experimentación de este documento, vosotros sois la luz del mundo, ¿no es cierto? Vox Estilis Mundi, la verdad es que
ha habido algunas incorporaciones, no hubo cambios tremendamente significativos, pero sí lo importante es que él lo hizo también consultando, por ejemplo, en la misma curia romana, a los episcopados, que se a los dicasterios de la curia, que lo que hace él, el Papa, promulga ya definitivamente para que, como muy bien señalaba, entre ahora en vigencia el 30 de abril de este año. Además que en cierta forma claro, habrá sido como que se renueva, ¿no es cierto? Se refresca la importancia del documento, ¿no? Justamente, y que en otras palabras, en el fondo dejó de ser una ley provisional y ahora pasa a ser ya una ley definitiva, en lo concreto. Ahora, y esto es una ley definitiva, digámoslo derechamente, en el combate contra los abusos, ¿ya? Entonces, y en ese sentido, la idea es poder ir teniendo creo que hemos ido teniendo una progresiva asimilación de esta, digamos, de esta ley, de esta norma, ¿ya? Y también, por otro lado, decir que tiene que ver ya también asimilación a lo que ha tenido que irse renovando del libro sexto del derecho canónico, que versa sobre diríamos, de las penas en la Iglesia, digamos, en ese sentido. Algo que precisaba ahí, Alicia. Yo quería agregar de que en el tema jurídico uno es bastante ignorante, ¿no? Y en la Iglesia hubo una serie de leyes y normas para regular acciones. Siempre la norma va de alguna manera regulando acciones. Justamente. Y lo primero que se hizo respecto a los abusos sexuales fue con Juan Pablo II, de que él también, en un motu propio, va a declarar el abuso sexual como un delito más grave, ¿ya? Y eso no estaba establecido hasta Juan Pablo II en el 2001. 2010, Benedicto XVI también reforma este motu propio y aumenta, digamos, el espacio que existe de prescripción de 10 a 20 años. Perfecto. Y además incorpora como delito más grave todo lo que tiene que ver con pornografía. Todo lo que tiene que ver con otro tipo de situaciones, no solamente el abuso sexual propiamente tal. Bueno, ampliar ya el reconocimiento de 10 años a 20, ¿no es cierto? Ya es algo muy significativo. Incluso podríamos decir que la Iglesia es pionera en la imprescriptibilidad, porque desde el 2010 hacia adelante en la Iglesia este delito podría llamarse imprescriptible, porque podría levantarse la prescripción. Aunque hayan pasado 30 años. Aunque hayan pasado 30 años. Perfecto. Y por eso mismo... Lo cual es muy significativo, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso mismo cuando vemos el caso Caradima de Santiago, pudo ser juzgado por la Iglesia y no así por no en sede civil. No en sede civil. Claro, porque ahí sí estaba prescrito. Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que la Iglesia Católica ha hecho una labor enorme jurídica. Podríamos decir que faltan otras cosas más que hacer, pero se ha avanzado bastante y este motu propio de Vosotros sois la luz del mundo responde justamente a la necesidad de ver un procedimiento para efectivamente estos casos. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con el derecho canónico? Quedaba corto. Y entonces esto viene a dar una respuesta a cómo proceder en caso de, ¿no es cierto?, que hay una denuncia y cómo investigar y a quién llamar, quiénes serían estas víctimas. Y ahí hay un aspecto que tú hablabas de los elementos relevantes del documento. Bueno, convengamos, Placio y Alicia, que hacer, ¿no es cierto?, este trabajo que se ha ido realizando con el tiempo, extender la imprescriptibilidad de 10 a 20 años y después que fuera, ¿no es cierto?, aunque hayan pasado 30 años, que no prescribe, a diferencia de la justicia chilena, por ejemplo, que... Solo el 2019 está la ahí ley. Claro, ahí la justicia en el fondo queda como al debe en torno a lo que hace la Iglesia, que la Iglesia se la juega, podríamos decirlo de alguna forma, por hacer que esto no prescriba y que si hay algún delito que alguien denuncie después de 28, 30 años, se aborde de igual, digamos, de tal forma que se pueda trabajar en ello, y no así como la justicia que dice, no, ya prescribió, pero en cambio la Iglesia lo aborda igual, y creo que eso ya es un avance, un reconocimiento importante, ¿no? Sí, por supuesto. Además que otro aspecto que se puede resaltar o se puede conocer acá, que esto surge también desde el querer vivo de la Iglesia. O sea, en ese sentido, un aspecto novedoso, por ejemplo, es que es la extensión de estas normas, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con la responsabilidad de nuestros obispos religiosos, también de los laicos, que son moderadores también de las asociaciones internacionales. Y en ese sentido, fíjate que como elemento relevante, también habría que decir que es dar una respuesta ya a lo que hoy día, si bien es cierto, las normas no solo aplican en este sentido para clérigos, sino también hoy día se plantea que esto es para laicos que sean o hayan sido moderadores de asociaciones también ya internacionales de fieles.
¿ya? Eso también es muy interesante porque eso es algo nuevo. Y lo otro que incorpora algunos elementos ya más finos, diríamos que en el anterior, digamos, mutuo propio, bueno, en este mismo, pero en el anterior, cuando se señalaba, se hablaba, ¿no es cierto?, hablaba de abuso sexual a menores de edad, ¿no es cierto?, y hablaba de adultos vulnerables. Y ahora se incorpora en esta nomenclatura de abuso sexual a menores de edad, adultos vulnerables, y también habla de personas que tienen uso imperfecto de razón. Ya, eso puede ser una cosa pero es interesante porque ahí amplía mucho más el espectro de acción. Claro, digamos. porque el abuso, diríamos, claro, una persona vulnerable. Si uno piensa hoy día en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿qué entendemos por vulnerabilidad? Una persona vulnerable. Uno lo asocia a una situación de vulnerabilidad económica social. Pero cuando hablamos de una persona vulnerable, ya en un sentido más amplio, también una persona vulnerable desde el funcionamiento de la razón, ¿no? Claro, y que, por ejemplo, esté pasando una situación afectiva, una situación psicológica. Hay una persona que es vulnerable, diríamos, pero también ya incorpora derechamente con uso imperfecto de razón. Por alguna situación particular que esté pasando la persona, puede estar en esa situación. Entonces, son esas cosas que se incorporaron, que son bien interesantes. A propósito de Vos soy la luz del mundo. Bueno, hemos abordado, creo que todos los caminos, digamos, que tiene esta amplia carretera que nos invita a recorrer y a enfocarnos, ¿no es cierto?, en el acompañamiento, en el reconocimiento y en el abordar el tema. Un tema complejo, pero, por cierto, interesante, ¿no es cierto?, de estar siempre presente, siempre revisando, acompañando a los colegios, a las instituciones. En ese sentido, ya como para ir terminando, creo que reafirmemos la invitación a las comunidades, a las instituciones católicas, ¿no es cierto?, sobre todo de nuestra diócesis de Valparaíso, nuestra región, para poder acercarse al Consejo de Prevención. Yo quería decir algo también a propósito de lo que tú estás diciendo. El tema de los abusos sexuales no es de la Iglesia Católica. Los abusos sexuales ocurren en muchos lugares. Es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Debo decir que el 90% de los abusos sexuales, de las denuncias de abusos sexuales, se cometen al interior de las familias, en otras instituciones. Y por lo mismo, creo que así como normativamente la Iglesia ha dado pasos grandes, digamos, en avanzar en la ley, y lo que ha costado también en la legislación chilena para reconocer este delito como delito y además avanzar en la imprescriptibilidad, avanzar en la entrevista única y avanzar en todas estas temáticas, nuestra Iglesia Católica es la única que está dando cursos de prevención de abusos sexuales en nuestro país y gratuitamente, en todas las diócesis. Entonces, este es un servicio a la sociedad toda. Por lo tanto, siempre digo yo, aquí nosotros estamos prestando un servicio no solamente para prevenir que ocurran abusos sexuales dentro de la iglesia, sino que para prevenir que ocurran abusos sexuales dentro de la familia, dentro de las instituciones, para prevenir todo abuso de poder también. Y además aportamos en que las personas sepan hacia dónde tienen que acudir y cuál debiese ser su primera respuesta cuando escucha o sabe de algún tipo de abuso sexual que es mucho más de lo que nosotros pensamos. Así, estadísticamente, en las últimas investigaciones se ha concretado de saber de que 8 de 10 personas han sido víctimas de abuso sexual. 8 de 10. Años atrás pensábamos 4 de 10 personas. Hoy día los investigadores han dado cuenta de que hay una cifra negra muy grande, oculta, porque la gente no se atreve a denunciar. Qué importante, Alicia, lo que has destacado tú, porque son pocos, claro, pocos, por decir, creo que es mucho todavía decir pocos, son casi nulos los organismos que se dedican a esto y además es un tema muy invisibilizado. De pronto hay pocas entrevistas, hay pocos espacios para hacer visible como lo estamos haciendo ahora. Lo que está haciendo, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y especialmente acá en la Diócesis de Valparaíso, trabajando en el tema, abordando el tema. Muy bien lo que destacabas tú, que claro, de pronto la sociedad chilena tiene una gran cantidad de abusos, pero si hay alguien que está haciendo para prevenir y para trabajar en eso, es la Iglesia y especialmente acá en Valparaíso. Y eso hay que destacarlo. Sí. Por lo mismo, ¿quieres agregar algo, Plácido? No, solamente señalar que tenemos un largo camino todavía y camino que recorrer, como bien lo ha dicho el Papa Francisco, e invitar ciertamente a nuestras comunidades, particularmente a nuestros párrocos, ¿no es cierto?, a nuestros decanos, a los directores de colegio, que
se motiven, que sientan que este también es un apostolado dentro de nuestra iglesia, porque digo apostolado porque tiene que ver también con la misión que todos estamos llamados a llevar adelante, que es tener y generar estos espacios y climas de buen trato. Una comunidad educativa que se preocupa y se forma en esto, se educa en esto, siempre va a ser muy bueno para todos. Ahora bien, nosotros desde el Consejo estamos muy disponibles para apoyar en esto. De hecho, señalar también que como así está el documento Cuidado y Esperanza, que son estas líneas guías, también hay otros documentos que sería muy interesante tal vez mostrarlos, como son este documento que se llama ICE, que se llama Integridad en el Servicio Eclesial. Perfecto. Que es, ¿no es cierto?, de la Conferencia Episcopal, donde justamente se aborda cómo nosotros, desde lo que hacemos, desde nuestro servicio pastoral, ya sea educativo, sea en una comunidad parroquial, en un movimiento apostólico, podemos, ¿no es cierto?, entender y comprender qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para que esa comunidad sea viva, no sea, y sea testimonio de lo que nos pide Jesucristo, el Señor. Ojo que es muy importante eso, porque de repente pensamos que esto es como más bien temas como técnicos, o más temas, digamos, desde el ámbito de la psicología, del derecho canónico. No, pero esto tiene que ver con una vivencia de las personas. Como decía por ahí... Justo hay un punto aquí que dice ser testimonio del amor de Dios en el servicio y en la acogida de las personas. Justamente, y hacia eso queremos apuntar. Entonces nosotros también le invitamos a que, bueno, esto está más bien en la web. Este es un libro que estoy aquí igual como el promotor de la editorial. Pero estamos promoviendo el problema. La prevención. Mira, en estos 5 años hemos hecho varias cosas interesantes, y una de ellas también ha sido este libro que se aborda justamente el problema de los abusos en la iglesia, pero tiene un enfoque interdisciplinar, porque desde la expertise que, digamos, los consejeros que en su minuto pudieron aportar para la reflexión y para, digamos, irnos formando en materia de prevención. Eso también es interesante señalarlo. También nosotros estamos bien unidos y conectados con nuestras orientaciones pastorales diocesanas, que este es otro documento también de nuestra diócesis, que también se hace un llamado en ella justamente a abordar en la problemática de los abusos. Ahora, en el fondo, ¿para qué? Para fomentar la formación de los agentes pastorales. No le tengamos miedo a este tema. Ya, no le tengamos miedo, no nos sintamos como algo ajeno, es algo propio, es parte de nuestra formación personal. Eso podría señalar al respecto, y preocuparnos ciertamente para crear climas buenos en nuestras comunidades. Perfecto, bueno, hay que destacar el trabajo que se está haciendo como diócesis de Valparaíso, como Iglesia Católica de nuestro país, especialmente en sembrar esta cultura de la prevención del abuso y acompañar, ¿no es cierto?, todo el proceso a quienes ya han sido víctimas. Importante seguir haciendo un trabajo profundo para evitar que siga ocurriendo, y para eso está nuestro Consejo Diocesano de la Prevención de Abuso y Acompañamiento. Les queremos agradecer a ustedes, Plácido, Alicia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Están, por supuesto, invitadas siempre a hacer uso de nuestros medios de comunicación para poder entregar todo el detalle del trabajo que se va realizando. Lo vamos a invitar nuevamente para ver cómo va avanzando el trabajo, y por supuesto, si tienen algo que comunicarnos, siempre estemos ahí en comunicación, porque estamos siempre atentos para poder colaborar y llevar toda la información a nuestra diócesis de Valparaíso. Gracias por estar en sintonía a través de Radio Estela Maris, a través de Estela Maris TV y de, por supuesto, el Departamento de Comunicaciones y las redes sociales del Obispado de Valparaíso. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Adiós.